Mi madre me abandonó de bebé, y fue a prisión por no pagarme. Pero cuando formó su familia perfecta con 3 hijos nuevos, ahora antes de mi boda, aparece exigiendo ser incluida. Y lo que hice, los dejó sin palabras. Tengo 27 años, trabajo en diseño gráfico freelance, y estoy comprometido con el amor de mi vida, Dylan. Deberíamos estar en la etapa más feliz de nuestra relación, planeando la boda, eligiendo flores y todo eso, pero en vez de eso, estoy aquí tratando de procesar por qué la gente que básicamente me ignoró toda mi vida, ahora quiere jugar a la familia feliz. Y cuando digo que me ignoraron, no estoy exagerando ni siendo dramático. Literal me abandonaron cuando era un bebé, y ahora actúan como si tuvieran algún derecho sobre mí. Supongo que debería empezar por el principio, cuando mi mamá, Melissa, decidió que ser madre no era lo suyo. Yo tenía como 6 meses, creo, cuando simplemente se fue. No recuerdo nada de eso, obviamente, pero mi papá Daniel me contó la historia cuando fui lo suficientemente grande para entenderla. Básicamente, un día ella estaba ahí y al siguiente no, y mi papá se quedó solo conmigo, un bebé que apenas sabía sostener su propia cabeza. Nunca me dio muchos detalles sobre por qué se fue exactamente. Solo decía que ella no estaba lista para ser mamá, que tenía sus propios problemas. Ya sabes, las típicas excusas que la gente usa cuando no quiere aceptar que simplemente no le importaste lo suficiente. La cosa es que mi papá fue increíble, o sea, el tipo literalmente dejó todo para criarme solo. Trabajaba en construcción, turnos larguísimos, y aún así siempre estaba ahí para mí. Me llevaba al parque, me ayudaba con la tarea, iba a todas mis presentaciones escolares aunque estuviera muerto de cansancio. Era papá y mamá al mismo tiempo, ¿sabes? Y nunca se quejaba. Nunca me hizo sentir como una carga, o como si mi vida hubiera sido más fácil sin mí. Era simplemente lo mejor que me podía pasar. Melissa, por otro lado, era prácticamente un fantasma. Había una orden de la corte que decía que tenía que verme cada 2 fines de semana y pagar manutención, pero cumplía con eso tal vez un 10% del tiempo. Y cuando digo tal vez estoy siendo generosa, vendría a recogerme, y yo esperaba con mi mochilita lista, y ella nunca aparecía. Mi papá trataba de no hablar mal de ella frente a mí, pero yo veía cómo apretaba la mandíbula cuando ella no llegaba, cómo suspiraba y decía, bueno, mijo, parece que hoy nos quedamos aquí, ¿qué quieres hacer? Como si no le doliera por mí, como si no quisiera ir a gritarle a ella por hacerme esto. Y lo de la manutención, uff, eso fue otro drama completo. Melissa fue a la cárcel 2 veces por no pagar. 2 veces. ¿Puedes creerlo? La corte le ordenaba que pagara. Ella ignoraba las órdenes completamente, y eventualmente terminaba tras las rejas por unas semanas. Mi papá nunca me dijo exactamente por qué estaba en la cárcel cuando yo era chico. Solo decía que ella tenía problemas legales. Pero cuando crecí y empecé a entender las cosas, me di cuenta de que básicamente prefería ir a prisión antes que darle dinero a su propio hijo. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre ella, la verdad. Cuando yo tenía como 6 años, Melissa conoció a James. James era este tipo que trabajaba en no sé qué ventas o algo así, y supongo que la impresionó lo suficiente porque se casaron rápido y de repente ella decidió que sí quería ser madre, solo que no mi madre. Tuvieron 3 hijos juntos en los siguientes años, uno tras otro, y de repente Melissa era esta super mamá dedicada que iba a todos los juegos de fútbol de sus nuevos hijos y horneaba pastelitos para las ventas de la escuela y toda esa mierda. Y yo seguía ahí, viviendo con mi papá, viendo cómo ella era capaz de ser una madre para ellos, pero nunca lo fue para mí. James intentó, supongo, hacer el papel de padrastro o algo así, aunque técnicamente no era mi padrastro porque Melissa nunca tuvo custodia de mí ni nada parecido. Pero él tenía esta idea en su cabeza de que podía ser una figura paterna para mí, como si yo no tuviera ya un padre que era 1000 veces mejor que él. El momento que más recuerdo fue cuando yo tenía como 10 años y había un evento del Día del Padre en mi escuela. Mi papá me había dicho que vendría, que se iba a escapar del trabajo temprano para estar ahí, y yo estaba súper emocionado porque esos eventos eran importantes para mí, ya sabes, porque era una de las pocas veces que podía mostrarle a todos que yo también tenía un papá genial, aunque mi mamá no estuviera en el panorama. Pero resulta que hubo un problema en la obra donde trabajaba mi papá, algo con un permiso o una inspección. No recuerdo exactamente, y no pudo salir a tiempo. Me llamó todo angustiado diciendo que lo sentía muchísimo,
que iba a llegar tarde pero que iba a llegar, que no me preocupara. Y justo cuando estoy ahí sentado esperándolo, aparece James. Así de la nada. Se acerca a mí con esta sonrisa enorme y dice, «Hey, campeón, vine a acompañarte al evento». Y yo me quedé tipo, ¿qué? ¿Quién te quería? ¿Invitó? Le dije que no, que mi papá iba a venir, que no lo necesitaba ahí, pero él insistió. Dijo algo como, «Tu papá me pidió que viniera para que no estuvieras solo», lo cual era una mentira obvia porque mi papá ni siquiera tenía su número de teléfono. Y lo peor es que James se quedó ahí durante todo el evento, tratando de actuar como si fuera mi papá, presentándose a los otros padres, participando en las actividades estúpidas que teníamos que hacer. Cuando mi papá finalmente llegó, como media hora antes de que terminara, se veía tan incómodo, tan fuera de lugar, porque James ya había tomado su lugar. No hablamos mucho de eso después, pero yo sabía que le había dolido, que se sintió como si hubiera fallado aunque no fue su culpa. Después de ese día, básicamente dejé de ver a Melissa y a James por completo. No es que los viera mucho de todos modos, pero dejé de responder cuando llamaban, dejé de fingir que me importaba si venían o no. Mi papá nunca me forzó a mantener contacto con ellos, me dejó decidir, y yo decidí que no valía la pena. Ellos seguían viviendo su vida perfecta con sus 3 hijos perfectos, y yo seguía viviendo mi vida con mi papá, que era la única familia que necesitaba. Todo cambió cuando yo tenía 14 años. Mi papá murió de un ataque al corazón, completamente de repente, sin ninguna advertencia. Un día estaba bien, haciendo bromas en el desayuno, y al día siguiente estaba en el hospital y los doctores me decían que no había nada que pudieran hacer. Fue tan rápido que ni siquiera procesé lo que estaba pasando hasta días después del funeral. Me sentía como si estuviera viviendo en una pesadilla de la que no podía despertar, como si en cualquier momento mi papá fuera a aparecer y decir que todo había sido un error horrible. En el funeral, James apareció con Melissa y sus hijos, todos vestidos de negro, luciendo apropiadamente tristes, como si realmente les importara. James se me acercó. Después de la ceremonia, cuando yo estaba ahí parado junto al ataúd, sin saber qué hacer con mis manos, sin saber cómo se suponía que debía actuar, me puso una mano en el hombro y me dijo, «Sé que esto es difícil, pero quiero que sepas que tienes un lugar en nuestra casa. Puedes venir a vivir con nosotros. Vamos a cuidarte». Y yo solo lo miré, con esta rabia que ni siquiera sabía que tenía dentro de mí, y le dije que no, que prefería vivir en la calle antes que con ellos. Melissa se acercó entonces, llorando, diciendo que yo era su hijo, que ella quería estar ahí para mí, y no pude evitar reírme porque... ¿En serio? ¿Ahora? Después de 14 años de no estar ahí, ¿decidía que quería ser mi madre? Le dije algo como, no me jodas, que era mi papá el que me crió solo, el que estuvo ahí todas las noches cuando tenía pesadillas, el que me enseñó a andar en bici. Y ahora que él no está, no vas a venir a jugar a la mamá preocupada. Creo que usé palabras más fuertes que esas, pero no recuerdo exactamente. Estaba demasiado enojado para filtrar lo que decía. Terminé mudándome con mis tíos Alex y Max, los hermanos de mi papá. Ellos me habían ofrecido quedarme con ellos antes del funeral, sabían que no tenía a dónde ir, y me querían. Me conocían de toda la vida porque siempre estuvieron presentes en mi vida junto con mi papá. Vivir con ellos fue lo mejor que me pudo pasar en ese momento horrible, la verdad. Me dieron espacio para procesar el duelo, nunca trataron de reemplazar a mi papá, solo estuvieron ahí cuando los necesitaba. Me ayudaron a terminar la escuela. Me apoyaron cuando decidí estudiar diseño gráfico. Básicamente me salvaron en todos los sentidos posibles. Durante los siguientes años, James intentó contactarme varias veces. Me mandaba mensajes en Facebook, emails, hasta me llamaba al celular aunque no sé cómo consiguió mi número. Siempre era lo mismo. Que quería hablar, que quería ser parte de mi vida, que... Melissa se arrepentía de cómo habían sido las cosas. Yo lo bloqueaba en cada plataforma que intentaba usar. Cambiaba mi número cuando era necesario. Básicamente hacía todo lo posible para dejarle claro que no me interesaba tener ningún tipo de relación con ellos. ¿Por qué querría? No eran nada para mí. Solo 2 personas que compartían mi ADN pero que nunca fueron familia de verdad. Avancemos a hace como 3 meses. Yo tengo 27 años ahora, vivo en un departamento decente con Dylan. Mi trabajo va bien, básicamente tengo una vida estable y feliz. Estamos planeando la boda para el próximo año, algo pequeño e íntimo, solo las personas que realmente nos importan. Dylan ha sido increíble durante todo esto.
me ha apoyado desde que nos conocimos hace 4 años, sabe toda la historia con Melissa y James, y nunca ha tratado de presionarme para que los perdone, o les dé otra oportunidad, o cualquiera de esas cosas que la gente suele decir. El caso es que uno de mis primos, hijo de otro hermano de mi papá, estaba celebrando su cumpleaños y organizó una fiesta familiar grande. Yo fui porque quería ver a mis tíos Alex y Max, y a varios primos que hacía tiempo no veía. Sabía que había una posibilidad de que Melissa estuviera ahí, porque técnicamente todavía es familia, aunque yo no la considere así, pero pensé que podía simplemente ignorarla si aparecía. No esperaba que James también viniera, pero ahí estaba, actuando como si tuviera todo el derecho del mundo de estar en una reunión de mi familia. Todo iba relativamente bien. Yo estaba hablando con mis tíos sobre la boda, mostrándoles fotos de los lugares que Dylan y yo estábamos considerando, cuando James se acerca. Se sienta al lado mío sin pedir permiso, con esa sonrisa que supongo que él piensa que es amigable pero que a mí me da ganas de salir corriendo, y dice: «Entonces escuché que te vas a casar, felicidades». Le digo: «Gracias» de la forma más cortante posible, esperando que capte la indirecta y se vaya. Pero no, él sigue ahí, esperando algo. Y entonces lo dice. Dice: «Estaría honrado si me dejaras acompañarte al altar. Sé que tu papá ya no está, pero me gustaría estar ahí para ese momento tan importante». Y yo me quedo congelado. Literal no puedo ni procesar lo que acaba de decir. ¿Me está jodiendo? Realmente acaba de pedirme que lo deje caminar conmigo por el pasillo, como si fuera mi papá, como si tuviera algún derecho a ese momento, como si los últimos 27 años no hubieran pasado. Me paro, porque no puedo seguir sentado al lado de él, y toda la conversación en la sala básicamente se detiene porque supongo que todos pueden sentir que algo está a punto de pasar. Le digo, en voz alta para que todos escuchen: «No sé qué te hace pensar que tendrías algún papel en mi boda, pero déjame aclararte algo ahora mismo. Tú no eres mi papá. Nunca fuiste mi papá, y nunca vas a ser mi papá. Mi papá murió hace 13 años, y ni tú ni Melissa estuvieron ahí para mí entonces, así que no tienen ningún derecho de aparecer ahora y pretender que somos familia». Melissa se para entonces, con lágrimas en los ojos, diciendo que soy cruel, que ella es mi madre, y que merezco más respeto. Y yo no puedo evitar reírme porque... ¿Respeto? ¿Ella me habla de respeto? Le digo: «El respeto se gana, y tú no hiciste nada para ganarlo. Fuiste a la cárcel 2 veces por no pagar mi manutención. Me abandonaste cuando era un bebé, y luego tuviste 3 hijos con este tipo, y les diste todo lo que nunca me diste a mí. ¿Y ahora quieres que te respete? ¿En serio?» La sala está en completo silencio en este punto. Todo el mundo nos está mirando, pero ya no me importa. Llevo 27 años guardándome esto, y necesito que lo escuchen. Le digo a James: «Intentaste reemplazar a mi papá en ese evento escolar cuando yo tenía 10 años, ¿te acuerdas? Y ahora quieres reemplazarlo en mi boda. Pero la diferencia es que ahora no soy un niño que no puede defenderse. Ahora puedo decirte que te vayas a la mierda, y que me dejes en paz de una vez por todas». Alex se acerca y me pone una mano en el brazo, tratando de calmarme, pero yo no quiero calmarme. Miro a Melissa y a James y les digo: «No vengan a mi boda, de hecho no quiero volver a verlos nunca, no me llamen, no me escriban, no existen para mí, ¿entienden?» Y me voy de la fiesta sin mirar atrás, con Dylan siguiéndome, porque él sabe que necesito salir de ahí antes de decir algo peor. Pensé que con eso quedaría claro, pero no. A la semana siguiente Melissa me llama. No sé cómo consiguió mi nuevo número, probablemente se lo dio a algún familiar que pensó que estaba ayudando. Contesto porque no reconozco el número, y ella empieza a gritarme, diciendo que la avergoncé frente a toda la familia, que tengo que pedirle perdón a James, que soy un malagradecido. Y yo solo me quedo ahí escuchando sus gritos por unos segundos, casi divertido por la audacia, y luego le digo: «Me abandonaste. Punto. No hay forma de justificar eso. No hay forma de arreglarlo. Y no te debo absolutamente nada». Y cuelgo. Bloqueo ese número inmediatamente. Le digo a todos mis familiares que no le den mi información a Melissa o a James bajo ninguna circunstancia, que si lo hacen, voy a cortarlos de mi vida también. Suena duro, lo sé, pero necesito que entiendan que hablo en serio, que no estoy jugando ni siendo dramático, simplemente estoy protegiendo mi paz mental. Pero la cosa no termina ahí, porque la semana pasada James apareció en mi departamento, así, sin avisar, tocando la puerta como si nada. Dylan estaba en el trabajo, así que estaba solo,
y cuando abro la puerta y lo veo ahí me quedo en shock por un segundo. Él empieza con su discurso de que necesitamos hablar, que esto ha ido demasiado lejos, que él solo quiere ser parte de mi vida. Le digo que se vaya, que no es bienvenido aquí, pero él pone el pie en la puerta para que no pueda cerrarla, diciendo que no se va, a ir hasta que hablemos como adultos. Y algo en mí simplemente explota. Le digo, ¿quieres hablar como adultos? Ok, hablemos. Tú te casaste con una mujer que abandonó a su hijo bebé. Sabías eso cuando te casaste con ella, sabías que yo existía, y decidiste que estaba bien tener tus propios hijos con ella, mientras ignoraban completamente al hijo que ya tenía. Ustedes jugaron a la familia perfecta mientras yo crecía preguntándome qué había hecho mal para que mi mamá no me quisiera. Y ahora que mi vida va bien, que estoy feliz, vienes a tratar de forzarte en ella como si tuvieras algún derecho, pero no lo tienes. No tienes ningún derecho. James se queda callado por primera vez, mirándome como si no supiera qué decir, y yo aprovecho para empujar la puerta y cerrarla en su cara. Lo escucho decir algo del otro lado, pero no me importa. Pongo el seguro y me alejo de la puerta con las manos temblando. Dylan llega como media hora después, y me encuentra sentado en el sofá, todavía procesando lo que pasó. Le cuento todo y él me abraza. Me dice que hice lo correcto, que no tengo que justificarme con nadie. Bloqueé todos los números posibles de Melissa y James otra vez. Le dije a mi casero que no los deje subir si aparecen preguntando por mí. Básicamente tomé todas las medidas que se me ocurrieron para asegurarme de que no puedan contactarme. Algunos familiares me han dicho que estoy siendo muy duro, que tal vez debería darles una oportunidad, que la familia es importante. Pero ellos no entienden. No estuvieron ahí cuando yo era un niño esperando a una madre que nunca llegaba. No vieron cómo mi papá se rompía el lomo trabajando para darme una buena vida, mientras Melissa estaba ocupada siendo mamá para otros niños. Mi boda va a ser hermosa. Vamos a invitar a las personas que realmente han estado ahí para mí. Alex va a caminar conmigo por el pasillo, porque él sí se ganó ese lugar. Él sí estuvo ahí cuando lo necesitaba. Dylan entiende. Todo esto me apoya completamente, y eso es lo que importa. No necesito la aprobación de Melissa o de James. No necesito su presencia en mi vida. Y definitivamente, no necesito su versión de lo que debería ser una familia. La verdad es que sigo enojado. Enojado porque Melissa tuvo la oportunidad de ser mi madre y la desperdició. Enojado porque James piensa que puede simplemente aparecer y reclamar un rol que nunca tuvo. Enojado porque perdí a mi papá demasiado pronto, y ellos quieren pretender que pueden llenar ese vacío. Pero también estoy en paz con mi decisión, ¿sabes? He construido mi propia familia con Dylan, con Alex y Max, con los amigos que son como hermanos. No necesito más que eso. A veces me pregunto, ¿cómo habría sido mi vida si Melissa se hubiera quedado, si hubiera decidido ser mi mamá desde el principio? Pero luego recuerdo que tengo los recuerdos de mi papá, todas esas noches que pasó ayudándome con proyectos escolares, aunque estuviera exhausto, todos esos partidos de béisbol donde era el único papá gritando más fuerte que todos, y me doy cuenta de que no cambiaría nada. Él me dio más amor en 14 años que lo que Melissa podría haberme dado en toda una vida. El otro día Dylan me preguntó si alguna vez consideraría perdonar a Melissa, si tal vez en el futuro podría haber algún tipo de relación. Le dije que no sé, que tal vez algún día la rabia se desvanezca lo suficiente como para poder estar en la misma habitación sin querer gritar, pero que eso no significa que vaya a dejarla entrar en mi vida. El perdón no es lo mismo que la reconciliación, y yo puedo perdonarla eventualmente por mí mismo, para poder seguir adelante, pero eso no significa que ella merezca un lugar en mi futuro. James mandó un último mensaje hace unos días, a través del Facebook de Dylan, porque aparentemente no le quedó claro que no quiero saber nada de él. Decía algo sobre cómo se arrepiente de no haber intentado más cuando yo era niño, cómo ahora ve que cometió errores. Dylan me mostró el mensaje, y yo solo le dije que lo borrara. No me interesa su arrepentimiento tardío, no me interesa su culpa o su necesidad de sentirse mejor consigo mismo. Él tuvo años para hacer las cosas bien y decidió no hacerlo. Esa fue su elección y ahora tiene que vivir con las consecuencias. Hoy marcan exactamente 13 años desde que mi papá murió. Fui al cementerio temprano, antes de que saliera el sol, porque me gusta estar ahí cuando está tranquilo. Le conté sobre la boda, sobre cómo Alex va a acompañarme, sobre cómo Dylan y yo encontramos el lugar perfecto para la recepción. Le dije que Melissa y James intentaron volver a aparecer, pero que no los dejé, que estoy bien, que él me enseñó a ser fuerte.
Y no sé si es raro, pero juro que podía sentir que estaba orgulloso de mí, que entendía por qué tomé las decisiones que tomé. Al final del día, supongo que esta es mi vida ahora. Una vida sin Melissa y James, una vida donde yo decido quién es mi familia y quién no. Y estoy bien con eso, más que bien en realidad. Tengo a Dylan, tengo a mis tíos, tengo amigos increíbles, tengo una carrera que me gusta. No necesito llenar algún vacío con personas que nunca estuvieron realmente ahí. Mi papá llenó ese espacio con todo su amor. Y aunque ya no está físicamente, lo que me dio sigue conmigo todos los días. Melissa puede seguir viviendo su vida perfecta con James y sus 3 hijos. Pueden seguir fingiendo que son una familia maravillosa, pueden seguir justificando lo que hicieron o no hicieron. No me importa. Yo voy a seguir viviendo mi vida. Voy a casarme con el amor de mi vida. Voy a seguir adelante sin ellos. Y voy a estar bien, mejor que bien, la verdad. Porque al final, la mejor venganza no es la rabia o el rencor, es ser feliz a pesar de todo lo que intentaron quitarme. Y eso es exactamente lo que voy a hacer.